En la asignatura de plástica nos han mandado a hacer un trabajo de historia del arte sobre artistas del siglo XX y nosotros, Alejandro y yo, hemos elegido a Gracia Bondía, una valenciana que tiene pintura, cine, de televisión, es diseñadora de traje, de teatro, bueno, y muchas cosas más. Empecemos. ¿Qué es el arte para ti? Bueno, esa pregunta en realidad es muy sencilla. O sea, parece que sea muy complicada de contestar, pero es muy sencilla. La definición de arte ha cambiado a lo largo de la historia, ¿eh? O sea, que el arte siempre está obligado a, pues bueno, por ejemplo, en una época a los ritos, como era en la prehistoria, luego estuvo ligado a la iglesia con las enseñanzas. En Grecia ya empezó a hablarse del arte como un término más grande, que abarcaba la arquitectura, la pintura, la escultura, todo eso, ¿no? Yo imagino que lo que pensáis del arte es, que lo difícil en realidad es qué es un arte y qué no es arte. El arte es yo creo que es una expresión del ser humano sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el mundo, ¿no? Es una... Pues el arte responde un poco al tipo de sociedad en la que vives, ¿eh? En una sociedad en donde es importante, por ejemplo, la belleza, pues el arte refleja eso, ¿no? Una época en la que la sociedad, pues lo realista era lo que imperaba. Pero ahora, hoy en día, que tenemos una sociedad muy complicada, el arte es también mucho más complicado y por eso es muy difícil de entender. El arte sería un poco la expresión de la cultura de una sociedad. Y luego hay filósofos que han dicho que el arte era todo lo que el hombre, el ser humano, llamaba arte. Es decir, que es un concepto muy subjetivo, no hay una definición objetiva de lo que es el arte. Porque lo que para ti es arte, para mí no lo es. Entonces, es algo muy personal, ¿vale? Para mí el arte es algo que siempre he tenido en cuenta, que siempre ha estado ahí, que yo siempre he pintado, yo siempre he dibujado, siempre me he fijado, cuando era pequeña yo me fijaba en los libros, me gustaban que tuvieran muchas ilustraciones. A mí no me gustaba leer, no me gustaban leer las letras, me gustaban leer las imágenes. Entonces, a diferencia de mi hermana, ella leía muchos libros de letras y yo leía muchos libros de imágenes. ¿Entonces te gustaba ya de pequeña ya pintar? Claro, yo siempre he pintado, siempre es algo que todos hemos pintado desde siempre, o sea, porque vosotros cuando nacéis lo primero que hacéis es pintar, no sabéis escribir, nadie sabe escribir. Yo creo que el problema está en que luego en la escuela se da más importancia a la escritura que al lenguaje gráfico, que a lo que son las imágenes. Entonces lo que hablábamos aquella vez que estuve con vosotros en el cole, que decíamos, es que todos sabemos leer libros, pero leer imágenes, pues de pronto hemos perdido esa capacidad de hacerlo. Sí, ¿Vale? Entonces, bueno, pues el arte va variando, los conceptos van variando con la sociedad. Según el tipo de sociedad, el arte es, y por lo tanto se complica. En este momento tenemos una sociedad tremendamente complicada, entonces el arte es mucho más que lo que me gusta y no me gusta. El arte intenta provocar, intenta pues que la gente se despierte cuando hay un problema, ¿no? De pronto te pone la cruda realidad delante, ¿eh? Y ya, claro, la gente se sorprende porque no es una obra de arte bella, sino es una obra de arte provocativa, para provocar una reacción. Y luego también vivimos en una sociedad en la que cada vez es más difícil sorprender a la gente, porque estamos tan acostumbrados a ver imágenes, a ver todo tipo de desarrollos tecnológicos y todo tipo de cosas que no somos capaces de digerir, que el arte cada vez es más complicado también. Y luego también hay que decir que el arte es elitista. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo entiende el arte, ni está hecho para que lo entienda todo el mundo, a pesar de que tiene una parte que de cara a la sociedad, que es ser mostrado, ¿no? Que todo el arte, un artista necesita mostrar, pero si no ya no tiene sentido. Pero no todo el mundo lo entiende. Y solamente tenemos una manera de entenderlo si nos preocupamos de hacerlo, que es leyendo cosas e intentando ver cómo ha evolucionado esto, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces ahora el arte es más difícil de expresarlo, ¿no? El arte es... yo creo que siempre hay un componente que es buscar algo que no se haya hecho, y eso siempre está en el arte, ¿no? Y luego también buscar algo personal. El artista lo que hace es buscar algo que le sirva a él
para mostrar lo que quiere mostrar. Entonces ese componente de originalidad está en el arte, o sea, se necesita, es importante. Por eso no es tan importante cuando hablamos de arte, o cuando yo siempre pienso en la gente, en los niños que están en el cole, ¿no? No siempre es tan importante dibujar bien, dibujar fenomenal y ser el gran técnico, porque eso es una técnica, claro, que es ser original, que es ser creativo. Esto viene de aquí, una cosa viene, como aprender a leer, es una cosa que se aprende, pero la otra la tienes que trabajar, que es ver, observar, buscar, y cómo puedo yo decir esto, qué puedo aportar, cómo lo puedo, con estos materiales que tengo por aquí, con otros materiales, qué es lo que ha hecho la gente al respecto. ¿Sabes? Es una búsqueda. Por eso hablábamos en el arte de cada día, cuando estuvimos en el colegio, de los procesos, que lo importante no era el resultado, sino todos los pasos que se daban hacia ese resultado, ¿no? Que luego, bueno, hay gente genial, como Picasso, que lo tiene todo bastante más fácil que otros que no son Picasso, ¿no? Pero bueno, todos podemos disfrutar con el arte, eso está, sobre todo, trabajando la mente, ¿no? Creando. Sí. ¿Y dónde encontramos el arte? Porque la gente suele pensar que el arte se encuentra solo en cuadros, en cosas así. La gente tiene una idea, la gente en general tiene una idea muy restringida de lo que es el arte, porque hablamos siempre de pintura, escultura y prácticamente nada más, ¿no? Y el arte también es el teatro, también es la danza, también es la música, también es la arquitectura, y también es el cine. Entonces, yo creo que si ya te digo todo esto, puedes deducir que el arte es que lo encuentras en todas partes. Porque, sobre todo en este tipo de sociedad en la que vivimos ahora, que es una sociedad muy visual, ¿no? Estamos siempre como con las pantallas, los videojuegos, la televisión, los anuncios en las cornisas, todo es visual, son todo imágenes. Entonces, y muchos de los, por ejemplo, la publicidad que tiene una segunda intención, que es que tú compres algo, pero también hay arte en la publicidad. Hay gente que tiene muy buen gusto o sabe perfectamente cómo llegar a los demás, ¿no? Su propósito lo lleva a unas maneras nuevas que también son arte. O sea, que yo creo que el arte es que lo puedes encontrar estás rodeado de arte en realidad, estás rodeado. Porque tú te vas a un jardín y el diseño de un jardín también puede ser una obra de arte. Por ejemplo, los jardines japoneses, ¿sabes? Que siempre han tenido muy en cuenta el equilibrio, las estructuras, todo, ¿no? Sí. Solo hay que tener sensibilidad para darte cuenta de que eso es arte o no. Y eso es un entrenamiento. Pues insisto, el colegio, tenemos que hacerlo en el cole, porque es que hay que estar entrenado para poder disfrutar de eso. Así es que bueno, hay que abrir los ojos y salir a la calle, y pararte en un anuncio que ves en la parada del autobús y decir, ¿qué me quiere decir esto? Ah, pues mira lo que está usando, mira, ¿y por qué habrá usado este color? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué? Y te das cuenta de que el arte tiene mucho de racional, ¿vale? Platón decía que el arte es lo que se hace con la inteligencia, y no con la mano solamente, sino con la inteligencia, ¿no? Y fíjate si hace tiempo que hablo Platón, sí. ¿Sabes? Bueno. ¿Y cómo definirías tú que es un artista? Pues yo creo que un artista es una persona que está probablemente un pelín más despierta que los demás. Hubo un niño, cuando hicimos lo de el arte cada día, que me dijo, es que yo creo que los artistas son más inteligentes que los demás, porque ven cosas que el resto de la gente no ve. Yo no creo que sean más inteligentes, sino que están más despiertos, ¿no? O sea, están más preparados. Sí, los estímulos que les llegan los recogen. Entonces los recogen y los trabajan ahí dentro, ¿no? Y yo hay muchas veces que no puedo dormir por la noche, porque tengo una idea en la cabeza y estoy dándole vueltas y imaginando, y ahora si hago esto, y si hago lo otro, y si hago lo demás allá. Yo creo que el artista es una persona que está bastante despierta, que tiene una facilidad a la hora de percibir, o una sensibilidad que le ayuda a la hora de percibir todo esto, y luego pues que se atreve a hacer cosas. Porque hay una parte de los artistas que es una cuestión de atrevimiento, es una cuestión de decir, yo lo voy a hacer, no sé si me va a salir bien o no, pero lo voy a hacer, ¿vale? Es una constante como investigación. Es muy parecido a un científico, pero los científicos se preguntan
cosas sobre lo que ya La existe y estos se preguntan cómo pueden hacer cosas nuevas y que puedan generar una serie de emociones o de reacciones en la gente que les ve. Así es que un artista es un personaje muy despierto, muy espabilado y que luego, claro, aprende una serie de técnicas, pero que una serie de técnicas están al alcance de todos, ¿eh? ¿Y a ti qué te llevó a estudiar Bellas Artes? Bueno, si nos remontamos a mi trayectoria, el otro día me encontré con un compañero de clase de cuando yo era más pequeña que vosotros, yo era pequeña, y me decía a su mujer, dice, es que cuando dibujaba Gracia los dibujos no tenían nada que ver con el resto. Yo ni me acuerdo de eso, pero sí es cierto que yo siempre he dibujado, siempre he hecho cosas, ¿no? Y me inventaba cosas y era capaz de estar horas ahí con materiales de estos de desecho y empezaba a hacer cosas. Y bueno, y luego pues toda la vida pensé que iba a estudiar arquitectura, porque a mí la arquitectura me gustaba mucho, ¿no? Y como las matemáticas se me daban muy bien, pues pensé, ya está, arquitectura. Pero luego al final todo se pone, es como un puzzle que se ordena, ¿no? Y cuando acabas dices, no voy a hacer arquitectura, voy a hacer otra cosa. Y yo tenía muchas ganas de aventura, de salir de mi casa y viajar a otros mundos. O sea, que era como tu vocación ser pintora, ¿no? Yo nunca me planteé ser pintora, la verdad es que no fui consciente de que, de hecho me pregunto si soy pintora, que es una de las preguntas que me vais a hacer también, pero yo soy una persona que necesito estímulos continuos. O sea, estoy siempre atenta y cuando estoy mucho tiempo haciendo una cosa, es como si me faltara el aire. Entonces necesito, ¡buah! Voy a hacer otra cosa, ¿no? Distinta. Sí. Entonces luego me fui a Barcelona y estudié, cuando acabé lo que era el bachiller vuestro, en vez de ir a la universidad me fui a Barcelona y estudié diseño. Y ahí es toda la faceta esa de que os he traído aquí cositas de escenografía, de vestuario, de cine y televisión, lo hice en Barcelona. Y me puse a trabajar en cine y en televisión. Evidentemente seguía pintando porque a mí la pintura, pues bueno, era una manera de, como pues el que le gusta escribir, pues nada, escribes un poquito y ya está. Y fue mucho después que me planteé estudiar Bellas Artes. O sea, yo estuve trabajando en el mundo del diseño durante un tiempo y yo creo que tendría pues como una cosa así. Fue cuando me planteé estudiar Bellas Artes. Antes ya habíamos estado viviendo, Paco y yo, en Estados Unidos, y había en la Escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, ahí estuve haciendo todas las cosas que aquí estaban en sus inicios, pero que en Estados Unidos ya era importante, que era la animación, la cuestión de arte digital y todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Y luego cuando vine a España dije, me voy a meter en Bellas Artes, pero al mismo tiempo que estaba trabajando. Yo estudiaba Bellas Artes por la mañana y por la tarde trabajaba en la tele. Pero no fue hace mucho, ¿no? Cuando estudiaste Bellas Artes. Pues lo acabé, no te creas tú que hace mucho, lo acabé como hace 6 o 7 años, ¿sí? Porque, pues bueno, esto lo hice más tarde, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya he tenido otras experiencias en otros campos del arte también, ¿no? El cine, la televisión, la danza, la ilustración, ¿eh? Y bueno, y ya como colofón dije, pues ahora voy a estudiar Bellas Artes, ¿vale? Y bueno, fue posterior, o sea que vas encontrando cosas y en cada momento de tu vida te van surgiendo cosas nuevas. Cuando llegaste a España, ¿dónde estaba más desarrollado en arte? ¿En España o en Estados Unidos? Bueno, a ver, es que en Estados Unidos, yo no sé si sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, antes había sido Francia un poco la meca de todos los pintores, ¿no? Ahí es donde es todo el impresionismo, toda la gente como Picasso y todo eso. Pero cuando apareció la Segunda Guerra Mundial en Europa, pues muchos de los grandes artistas emigraron a Estados Unidos. Y entonces se trasladó toda esa parte de concentración de artistas y de gente que estaba haciendo cosas interesantes a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, ¿no? Y ahí aparece también un museo muy importante, que es el MoMA, y una serie de pintores. Entonces eso ha seguido un poco ahí en Nueva York, ¿no? Eso quiere decir que en Nueva York pues sí hay gente que hace cosas muy espectaculares, pero bueno, no es una cosa que solo lo puedan hacer ellos, sino que aquí se están haciendo cosas muy buenas, y en muchos países están haciendo realmente cosas buenas, ¿sabes?
En España tenemos distintos campos en donde se está trabajando muy bien. En el campo del diseño, por ejemplo, también se está trabajando muy bien, o en el campo del teatro. Y luego, pues sí, hay los artistas que vamos al cole, todos les está yendo fenomenal. Están triunfando y exponiendo por ahí en Alemania y en muchos sitios. O sea que ahora no hay como un centro concreto. Nueva York es un centro muy importante, pero vamos, pues en cualquier sitio hay gente, grandes artistas, ¿no? A ver. Y después de leer tu currículum, ¿tú te consideras pintora? Claro, ahí es donde íbamos, ¿no? O Sí. sea, yo siempre he tenido facilidad para pintar, que no para dibujar, que es otra cosa distinta, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo nunca sería dibujante de cómics, porque a mí se me da fatal eso, ¿eh? Sin embargo, yo siempre, porque hay dos maneras, o más incluso, pero bueno, digamos que una manera es ver el mundo como un mundo dibujado, de líneas, con contornos, con objetos que tienen contornos y que forman, pues eso, objetos. Y otra manera es ver el mundo como un mundo lleno de manchas, donde las manchas unidas forman los objetos, ¿vale? Entonces yo siempre he pensado que el mundo estaba lleno de manchas, más que nunca he visto tanto las líneas como las manchas. Yo siempre he tenido más facilidad para pintar que para dibujar, ¿eh? Pero luego, claro, como por mi personalidad, como me han interesado muchas cosas distintas, y en cada momento de mi vida me ha apetecido hacer una cosa distinta, que eso también es bueno, he podido hacer lo que he querido en cada momento. Pues he hecho muchas cosas, entonces tampoco me considero solo pintora, ¿sabes? O sea, me considero yo que a lo mejor una generadora de ideas, probablemente, ¿no? De repente se me ocurren un montón de ideas y bueno, y en realidad sería eso. Y luego tengo una serie de técnicas, de medios que me permiten o pintar o esculpir. Hubo una época en que yo hacía mucha escultura también, o hacer escenografías, ¿sabes? Es que yo creo que soy un poco de todo. Sí. De todas formas, no te creas que los artistas piensan que son solo una cosa, ¿sabes? Sí. Los artistas son... Picasso hizo cerámica, Picasso hizo escultura, Picasso hizo pintura, dibujo, grabado, bueno, litografías, hizo escenografías para teatro y televisión también. Sí. Es que lo más importante son las ideas, en realidad lo demás, pues claro que aplicarlas. cuando eres pintora, pues ya se puede llegar a ser escultora y todo lo relacionado Claro. con el arte más fácilmente, ¿no? Es que no te conformas con una cosa sola, porque conformarse solo con un mundo bidimensional es muy limitado. O sea, en la escultura te da esa tridimensionalidad y eso también es muy interesante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que soy así, una generadora de ideas. Vale. ¿Y dónde te sientes tú mejor? ¿Haciendo para el teatro, en la televisión o aquí en tu estudio? Trabajando. Sí. Yo creo que hay un momento para cada cosa. De todas formas, yo soy muy... A ver, cuando tienes que crear, cuando tienes que reflexionar y tienes que estar solo. O sea, hay una parte ahí que no puede estar rodeado... pueden haber trabajos en grupo, ¿no? Pues eso sí. Pero cuando se trata de una cosa personal, la soledad es necesaria, porque la soledad y el trabajo... lo que haces cuando estás solo es que te evades del mundo. Te centras un poco, empiezas a hablar con lo que estás haciendo. Si es un cuadro, con el cuadro. Si es una escultura, con la escultura. Y entonces ya puede ocurrir lo que pase alrededor, que es que no te das cuenta. Tú estás metido ahí. Bum, bum, bum. Así que esa parte es importante que estés solo. Pero luego a mí hay una parte que me gusta muchísimo, porque yo soy una persona muy sociable, a mí me gusta mucho estar con la gente y hablar, intercambiar cosas, ¿no? Y esa parte sociable hace que necesite rodearme de gente. Entonces yo estudié Bellas Artes, y creo que una de las preguntas era ¿por qué estudiaste Bellas Artes? Me parece que lo leí. Pues estudié Bellas Artes no porque necesitaba estudiarlo, porque yo ya sabía pintar y todo eso, sino por estar en contacto con otros artistas. Porque lo más bonito de Bellas Artes, de la facultad... Sí, es intercambiar ideas, ¿no? Exactamente, es intercambiar ideas. Es que tú estás trabajando en tu caballete y hay 30 personas más trabajando cada uno con una cosa distinta y de pronto dices, me voy a dar una vuelta. Y te pones a dar una vuelta y dices, ostras, mira lo que está haciendo ¿cómo se le habrá ocurrido? Qué original, no sé qué. Y entonces, oye, ¿cómo lo has hecho? Pues mira, lo he hecho mezclando esto con esto y de pronto he hecho así y me ha salido, ¿has visto qué mancha más tú? Y empiezas a intercambiar opiniones y entonces empiezas
a llenar tu mente, a socializar y llenar tu mente de nuevas ideas, De hecho, cuando sales de la facultad hay muchos artistas que lo que hacen es que trabajan en estudios conjuntos, o sea, alquilan un conjunto, un estudio y lo dividen en parcelas para poder relacionarse. Cada uno trabaja en su espacio, pero luego se ponen en común los trabajos, ¿no? Entonces, es importante saber lo que piensan los demás que también, digamos, están metidos en la misma disciplina que tú, ¿no? Que saben más o menos lo que tú sabes de tu trabajo. Porque muchas veces cuando estás trabajando no te das cuenta y estás cometiendo errores, ¿sabes? Cuando de pronto hay algo que dices, aquí hay algo que no funciona, aquí hay algo que no funciona y no sé qué es, y le das vueltas. Y venga, aquí falla algo, y no es capaz de verlo. Y viene alguien de fuera que sabe mucho del tema también y dice, pero no te das cuenta que eso ahí falla, quita eso de ahí, o mira, eso está desproporcionado, o este ojo se te ha subido un poco, o tal. Entonces, ese intercambio de opiniones entre artistas, que también lo hacen los profesores en la facultad, claro, que saben más, pues hace que sea que aprendas mucho, ¿sabes? Así que bueno, eso es. ¿Qué es lo que caracteriza tu obra? Yo no... A ver, vosotros habéis visto unas cosas que os he dejado yo que están todas llenas de cuadritos. Sí. Y todo el mundo piensa que yo toda la vida he pintado cuadritos, pero no es así, claro. O sea, yo... Aquí lo que ocurre es que cada técnica o cada obra va en función de lo que necesitas decir en ese momento, ¿eh? Y yo, antes de dibujar en cuadrículas, pues hice abstracción. Y también hice pues, muchas cosas de arquitectura, pintura de arquitectura, construcciones de arquitectura, ¿no? Hubo un momento en que ya estaba yo como saturada, que llega un punto de saturación, tú siempre estás buscando nuevas cosas para hacer. Y dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a contar un poquito porque estos cuadrículas que ves tú, un día estaba yo no sé qué hacer, ya estoy un poco aburrida de lo que hago. Y en aquella época mi madre tuvo un ictus es como un derrame cerebral, entonces se quedó así un poco trastornada y no recordaba bien las cosas. Y entonces el médico, siempre le había gustado mucho hacer crucigramas y autodefinidos, de esos que están llenos de cuadritos, ¿sabes? Sí. Y entonces el médico le dijo, pues mira, ya que te gusta hacer eso, haz muchos de esos porque así irás memorizando y tendrás que pensar, tendrás que forzar a tu cabeza a pensar, ¿no? Entonces, claro, yo estaba por allí y miraba los crucigramas y decía, fíjate tú, es una manera de sanar, ¿no? El crucigrama. Sí. Pero luego, lo que me hacía gracia a mí de los crucigramas y de los autodefinidos es que en una cuadrícula, toda llena de cuadritos, se unían cosas muy diferentes, desde un dios egipcio hasta una preposición o pasando por una flor, ¿no? O sea, sí. De pronto era como una especie de batiburrillo de palabras que todas estaban ordenadas de una manera para que aquello funcionase, ¿no? Entonces dije, fíjate tú cómo con la cuadrícula puedes mezclar elementos dispares para que eso funcione, ¿no? Y a partir de ahí vas pensando. Entonces yo cogí crucigramas, pensé qué puedo hacer con esto y tal. Y digamos que creé una manera o diseñé una manera de pintar en estos momentos, en ese momento que fue un poco los cuadritos eran como el mundo que no se ve, el mundo de las emociones, el mundo de las decisiones, el mundo que está dentro de cada persona y que no se puede, no se hace visible, ¿no? Más que con una acción, ¿eh? Y por eso están pintados de colores distintos, porque también los colores simbolizan también estados de ánimo o simbolizan pues momentos concretos de terror, de miedos, de alegrías, o sea, el color es muy simbólico y puedes expresar muchas cosas con él. Entonces, las cuadrículas me llevaban a la expresión de muchos sentimientos unidos, a la idea del píxel de los ordenadores, ¿no? De que con mucho se hace una cosa, se forma un objeto o un cuadro, lo que sea, ¿no? Una imagen. Y también me llevaba a ser como los cajetines de la memoria, ¿no? Donde todo está ahí ordenadito en tu mente y de pronto puede ocurrir algo que te lo desordene, ¿no?
Claro, entonces fue por eso, por lo que empezaste a utilizar los cuadritos, ¿no? Por la cuadrícula, por los crucigramas que le veías hacer a tu madre. Exactamente. Lo que quiere decir que cualquier cosa puede ser el punto de partida para que tú hagas algo, para que tú crees algo, si estás atento, ¿no? Si estás buscando. Para encontrar hay que buscar. Entonces, bueno, pues empecé por ahí, empecé a hacer las personas, ha habido distintos cuadros en donde las personas o están en blanco y negro o están en color, también están cuadriculadas, también están pixeladas, la ciudad aparece también siempre en blanco y negro, con cuadrículas, porque la ciudad para mí era como la idea de una biblioteca de vidas, una biblioteca de... como cuando en los tebeos estos de la Rue del Percebe, que se cortaba el edificio y en cada sitio vivía una persona y tenía su vida. Y yo pensaba, fíjate, en la ciudad, si pudiéramos cortar todos los edificios, la de gente que estaría y la gente que sabe los secretos de otra gente porque los oye a través de la pared, ¿sabes? Entonces yo en la ciudad siempre la he visto como una biblioteca de historias, ¿no? Y bueno, pues todo eso se ha traducido en los últimos cuadros que he podido hacer, ¿no? Y ya en el último, que fue el de Adolfo Suárez, que os lo pasaré para que lo veáis porque este no tiene mucha calidad, aquí también este personaje que es Adolfo Suárez, el político, tiene Alzheimer. Entonces claro, la idea de la dispersión de la cuadrícula me venía muy bien para decir, es que no me acuerdo de estos trozos de mi vida, ¿no? Estos trozos andan por ahí y no sé muy bien. Y bueno, a lo mejor dentro de eso, un año o dos, coge y digo, se acabó la cuadrícula, porque estoy hasta el tirri de la cuadrícula, ¿no? Y entonces busco otro estímulo, otra manera de actuar, ¿sabes? O sea que no es que yo no creo que yo tenga un sello personal, sí un estilo a la hora de pintar, todos tenemos un estilo. Es fácil cuando tú pintas descubrir que eres tú y no es otro. Por la pincelada, por la manera de expresarse. Pero no creo que tenga un sello concreto, sino que cada técnica y cada sello y cada tema va unido a lo que necesitas en cada momento. Y no es así en mi caso. Que antes de la explicación que me has dado sobre el tema de la cuadrícula, lo veía con otra impresión, ¿no? Pero ahora, después, me he dado cuenta que también puede ser como un collage, todo junto. Lo que me gusta de esto, fíjate, que los artistas yo creo que pecan o bueno, en algunas ocasiones de explicar demasiado, ¿no? O sea, yo creo que la gente que tienes que ver el cuadro y sacar su propia conclusión de cada cuadro. Luego es cierto que a veces hasta los críticos de arte sacan cosas que el artista mismo no había pensado cuando estaba pintando el cuadro, ¿sabes? Pero a mí me sorprende cuando de pronto con un cuadro como el de Adolfo Suárez venía la gente y me decía, pues sabes qué, ya sé por qué has hecho eso, porque mira, esto es con esto, y me sacaban ideas que yo no había pensado y decía, jolín, qué bien, ¿no? La gente cómo piensa y cómo le da a la cabeza e intenta, sobre todo la gente piensa cuando los cuadros tienen algún punto figurativo, porque es más fácil entrar en el cuadro. Si este cuadro fuera abstracto, no sabrías por dónde empezar a leer, probablemente. Dirías, uy, Dios mío, ¿qué tendrá que ver esto con lo otro, ¿no? Pero aquí hay personajes, entonces es más fácil que la gente interprete, y eso es lo que me gusta. Por eso volví a la figuración para que la gente pudiera entrar en los cuadros. Es como un camino para enganchar. Sí, porque es como que cada cuadro tiene un sentido oculto siempre, ¿no? Como algo que pretendes hacer llegar a los que lo vean, pero que no está siempre vista. Y a lo mejor lo que tú quieres hacer llegar a los que lo ven no lo interpretan así. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Porque el cuadro tú lo haces, pero cuando lo has acabado, ya no puedes controlar lo que piensan los demás sobre ese cuadro. Entonces, el cuadro cada persona lo acaba según lo que ve. O sea, para ti el cuadro será muy distinto del de Pablo, ¿no? O sea, tú darás una interpretación y él hará otra, pues por tus sentimientos, por tus gustos, por lo que has vivido. Entonces el cuadro es como una cosa muy abierta al final, ¿sabes? Sí. Luego si quieres saber si el artista tiene una intención concreta, pues se va y se pregunta. Pero a mí me gustaría que la gente fuera y tuviera su primera impresión. Y luego ya, pues hablar con los artistas está bien para ver un poco de dónde surgen las ideas, yo creo. Es un poco que en realidad, fíjate, cuando yo acabo un cuadro es lo que menos me interesa ya.
O sea, yo ya veo los cuadros e incluso dejan de gustarme a mí, mis cuadros. Yo los acabo y ya como me ha aburrido, ya estoy aburrida, ya no quiero nada de ese cuadro. Sí. Entonces ya estoy buscando el siguiente estímulo, ¿no? O sea, es decir, que a mí el placer porque cuando uno está pintando tiene gusto y al mismo tiempo terror. O sea, no te creas que es muy divertido pintar. O sea, ¿por qué? Porque tienes que estar tomando decisiones continuamente. Y a veces llegas a un punto del cuadro, en el cuadro te parece que está bien, pero no te atreves a ponerle algo por si lo estropeas. ¿Eh? Esto nos ha pasado, bueno, os pasará también a vosotros, ¿no? En algún momento dices, jo, es que si pongo esto, igual me lo cargo. Claro. Pero si no la pones, no puedes mejorarlo tampoco. Entonces, claro, estás sufriendo porque tienes que hacer algo original, pero algo que te guste, algo que te responda a ti, a tus necesidades, pero a veces no lo consigues y lo tapas otra vez y lo vuelves a hacer. Picasso lo hacía, lo rehacía, lo volvía a hacer y la gente que lo veía decía, pero si estaba bien, pero él no le satisfacía y lo seguía y lo seguía. ¿Sabes? O sea que hay mucho de valentía en un artista, porque tiene que destrozar cosas que parece que están bien para conseguir otras que están mejor. Así que a un artista le gusta un cuadro que le parezca bonito a él, no a los demás, ¿no? Yo creo que el artista ya no ve los términos bonito, ¿eh? La palabra bonito, yo creo que el artista no se lo plantea. El artista se plantea la composición, se plantea el equilibrio, ¿eh? Esos son términos que también se estudian en arte, claro. El que se plantea, sobre todo el concepto, el que responda a lo que tú quieres decir, se plantea pues el color, se plantea qué tipo de color me viene bien y qué no me viene bien, se plantean muchas preguntas, pero que no tienen que ver con que esté bonito o feo. Ese es un concepto que ya se abandonó hace mucho tiempo, lo de la idea de que agrade o no agrade. Es que a mí, para lo que yo quiero decir, el cuadro responda, ¿sabes? Entonces, eso en el cole es fácil de ver, pues, y luego cuando iba yo a ver lo que hacéis del arte de cada día, me acuerdo que la gente hacía cosas y claro, como no sabía leerlas, no sabía lo que estaba diciendo. Entonces yo les preguntaba, ¿pero tú qué querías decir con esto? ¿Qué pensabas que querías decir? Y cuando me decían tal, digo, pues mira, estás diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto de aquí, pam, pesa más o pesa menos, o el espacio que hay entre medias. Cuando hay reflexiones de ese estilo, ya estás dentro de otro campo, que es ya el campo del arte y de estar haciéndote preguntas mucho más, que no es si es bonito o feo, sino si eso realmente vale la pena, si está para lo que yo quiero hacer. Y luego cuando ya tienes eso, pues lo normal es que te intereses por lo que puedas haber hecho otras personas con respecto a eso, ¿no? A ese tema concreto, otros artistas, la historia del arte, qué es lo que ha ocurrido ahí. Sí, sobre todo si quieres hacer algo original, ¿no? Que es muy difícil, pero se puede. Y luego pues ya empiezas a tener libros de bocetos donde mezclas cosas, donde haces dibujos, donde pones fotos, donde haces collages. Y dices qué técnica, cuando llegas a un poco una idea más, qué técnica puedo usar, porque por ejemplo en las cuadrículas la técnica va muy ligada a las cuadrículas. ¿Por qué? Porque yo no pinto ahora en óleo. Por ejemplo, el óleo es una técnica muy fácil, es la más fácil de pintar, el óleo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el óleo? Si yo para hacer las cuadrículas necesito con tintas separar los cuadritos, ¿no? Pintar, quitar la cinta, que es cuando se hace la línea recta, y volver a hacer otra. Si no se seca pronto, tengo que esperar eternamente, el óleo tarda semanas en secarse. Entonces yo no podría pintar un cuadro rápido porque tenía que esperar cada vez, porque no podría poner la cinta encima de un cuadrito que estaba mojado. Entonces es muy trabajoso no hacer la cuadrícula. Es muy trabajoso, pero también con el acrílico, que es lo que uso para esto, se seca muy rápido, sobre todo ahora que hace calor, es que se seca hasta la paleta, ¿no? Se seca muy rápido, ¿no? Entonces, claro, es muy dinámico trabajar. Luego, ¿qué otra cosa tiene de malo, entre comillas? Que también responde un poco a la experiencia. Es decir, que si tú pintas al óleo, pues aquí no sé si hay algo al óleo, hace tiempo que no pinto, ese árbol ahí. Si tú pintas al óleo,
Pues nada, los colores del tubo, tal y como salen del tubo, la tonalidad que tienen y el brillo que tienen son como van a ser después cuando se sequen. Sí. ¿Eh? Pero esto no ocurre en el acrílico. El tono que sale en el acrílico luego es distinto cuando seca, cambia de color, cambia el tono. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes que ir adivinando los tonos que van a salir cuando sequen. Entonces, tú vas poniendo, en la mayor parte de los casos con la experiencia se va cogiendo habilidad, pero ¿qué pasa? Que, pues, que de pronto pones un tono y dices, uy, este se me ha ido muchísimo, y tienes que volverlo a pintar, rebajarlo, tal. O sea que también tiene su parte laboriosa, ¿sí? Bueno. Entonces, es eso, es un proceso, y luego te pones delante del lienzo y empiezas a hacer rayas, y empiezas a hacer brochazos, y entonces tienes que ir retirándote del cuadro cada vez y pensando en él. Siempre se piensa en conjunto. O sea, los artistas no pintan un ojo ahí, como hacemos cuando somos pequeños, ¿no? Que de pronto dicen, vamos a pintar al vecino, al de enfrente. Y entonces coges y empiezas a pintar en las pestañas del ojo. Y dices, no, dices que eso así no es. Lo primero que tienes que hacer es la globalidad. Es decir, encajarlo, hacer el círculo del óvalo de la cara, poner las cosas en su sitio con líneas, por donde caen los ojos, por donde cae la nariz, por donde cae la boca, las orejas, tal. Y cuando ya tienes muchas líneas hechas, entonces ya empiezas con las partes más detalladas. Claro. Entonces, el cuadro estás continuamente hablando con él. De pronto haces una cosa que tú no querías hacer, pero la has hecho, una pincelada, y es chulísima. Y dices, ostras, que esto no lo puedo quitar porque me encanta. Pero claro, si no quito eso, tengo que modificar lo otro, para que esté equilibrado esto. Y por eso te digo que el resultado ya es como, pues bueno, que ya deja de interesarte, porque todo lo que has vivido en el proceso es lo importante, ¿no? Así que nada, es así, idea, bocetos, trabajo de campo, y estar ahí, elegir la técnica y luego elaborar el cuadro, ¿no? Entonces, si queréis, Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? antes en el colegio había un proyecto que se llamaba el arte de cada día, ¿no? A mí me gustaba mucho y no sé si podrías hablarnos el por qué este año no está o Ya lleva está 2 años por lo menos que no está, 2. Sí, Sí. ya hace bastante. Bueno, yo creo que el proyecto, aparte de ser una idea que desarrollé pues para que os gustara esto que a mí me gusta tanto, es que yo pensaba que realmente donde tenemos que entrenarnos para ver imágenes es en el cole. O sea, realmente yo creo que no podemos abandonar solo el hacer en infantil solo lo de pintar y luego ya a hacer láminas todo el día copiando, ¿no? Y entonces, claro, en una sociedad, por eso hablamos, una sociedad visual, una sociedad que está llena de imágenes, pues yo creía que lo pienso y estoy convencida que vosotros necesitáis saber lo que significan las imágenes y lo que os están diciendo, porque a través de la publicidad, por ejemplo, es muy fácil engañar a la gente y eso se hace con colores y con imágenes, ¿sabes? Y yo he analizado con los de tercero de la ESO algunos anuncios publicitarios y tienen mucha amiga, tienen mucho... Y de pronto digo, anda, pues no nos habíamos percatado de que podías decir esto. Pues. Entonces, bueno, fue una idea que surgió, que el colegio en un principio lo acogió bien y que yo creo que los resultados han sido... Bueno. A los artistas les gustó mucho venir, o sea, todos los artistas, para ellos fue una gozada estar con vosotros y hablar con vosotros y nunca lo habían hecho. Lo bueno también es que no hay ningún colegio en España que haga esto, o sea, nadie hace esto en España, o sea que en realidad éramos como pioneros, habíamos hecho algo realmente original, ¿no? Pero bueno, y los resultados yo creo que había muchas cosas que funcionaron muy bien y que con el paso del tiempo se puede mejorar y yo estaba aprendiendo y habíamos establecido muchas conexiones con otras. Os iba a traer gente que hacía animación y vídeo y bueno, había hablado yo con muchísima gente. Pero bueno, al colegio en este momento habría que preguntarle por qué no lo hacemos, porque yo no se me dio nunca la contestación de por qué no. Supongo que porque no interesó económicamente eso. Pero eso se ha quedado así.
Entonces, bueno, lo que creo que es una pena porque el arte, tal y como se enfoca en el colegio, está en este y en todos los colegios de España, no es solamente este, está completamente equivocada. La idea de no se hacen personas creativas, no se hacen personas que disfruten, y se hacen grandes falsificadores de obras de arte porque copiáis muchísimo y sabéis copiar muy bien, pero eso no es ser un artista y tampoco interesa tanto. Claro, ser un artista es saber crear un cuadro que sea creativo. Y que ya no significa que yo quiera que todos los niños del mundo sean y los del cole sean artistas, no es así. Es que aprecien el arte, es que disfruten con él. Y ya está, unos serán artistas porque tendrán una facilidad y otros pues se dedicarán a otras cosas, pero tú también puedes ser creativo siendo profesor. Tú querías ser profesor, pues un profesor creativo hace las clases mucho más agradables que un profesor que se ciñe al libro y lo lee solamente. Y el arte es el que te puede aportar ese punto de creatividad, ¿no? O un ingeniero, o un médico, o cualquier persona, cualquier trabajo puede llevarse de una manera creativa. No se necesita solo ser pintor, ni artista, ni bailarín, ni nada de eso. Entonces yo creo, y también creo, y en Estados Unidos también ya lo están haciendo, y piensan que la gente es más inteligente cuanto más arte hace, porque se menean muchos resortes aquí, muchos cables. Y me están dando vueltas y pensando y pensando y pensando. Y eso todavía estamos un poco retrasados. En fin, yo espero que el colegio piense que puede continuar con esto. Espero que algún día lo haga. Pero en principio no. En un principio no. En un principio no lo va a hacer, pero quién sabe. Yo creo que si se lo decís a la directora igual se anima. Sí. ¿Sabes? Igual se anima. Esperemos que sí. Y entonces esto tú vas a hacer que tenga continuidad, vas a volverlo a decir al colegio que... Yo ya he hablado con el colegio, ya he hablado con la directora, y la directora en un principio no me ha dicho que no, me ha dicho que podríamos volverlo a plantear. Sí. Pero claro, estas cosas como van despacio, pues bueno, yo ya le he dicho que depende de ellos, porque para hacer eso hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo económico y hay que hacer un esfuerzo de trabajo de unas personas que claro, tienen que poner los horarios adecuados, que favorecer para que los artistas puedan venir, en fin. Entonces si hay voluntad, que es posible que la haya, pues se hará, pero sí me gustaría, sí, y sí que... Yo creo que hicisteis trabajos muy interesantes. El resultado de vuestros trabajos fueron muy buenos, Los he puesto en algunas ocasiones en la red y la gente ha dicho, no, qué chulo, eso es una pasada, ¿no? O sea que yo creo que todos nosotros tenemos un punto que hay que sacarlo. Todos somos creativos en mayor o menor medida, pero hay que sacarlo. Y el arte es la que va a hacer eso, nada más. ¿Y tienes algo, aparte de ser artista y del arte, algún hobby más que te guste realizar en tu tiempo libre? Uy, a mí me gusta muchísimo bailar, y también forma parte del arte, ¿no? Si no hubiera sido artista así o generador de ideas, a lo mejor bailarina me hubiera gustado mucho, porque la danza me encanta. Es una cosa muy... El cine, yo creo que tiene que ser todo, va mucho ligado a la cultura. A mí me gusta mucho vivir en las grandes ciudades, en la cultura en general, el cine, la televisión, el teatro me apasiona también, me gusta muchísimo ir al teatro y yo he hecho mucho teatro también en mi infancia. Yo creo que no podría vivir en medio de un pueblecito en el campo porque me aburriría mucho. necesito tener muchos estímulos. Más aventuras. Claro, soy una aventurera, es verdad. Yo tuve suerte de participar en el taller de Klim que hicimos en casa de Ana. Y entonces, que fue súper chulo, y porque esto no se puede hacer en la escuela, otros murales sobre artistas, que no solo nos enseñen a cómo trabaja un artista, sino a ver cómo hacemos nosotros
lo que hace el artista de otra. Cómo nos metemos en su obra y intentamos ver cómo lo ha hecho él, ¿no? Sí. Eso se puede hacer perfectamente en el colegio, claro, solamente hay que tener voluntad de hacerlo. Y bueno, tenéis una persona en el colegio que sí tiene voluntad de hacerlo, que sí, Aiza. Tenéis una gran profesora en el cole que yo creo que ella sí estaría muy dispuesta a hacerlo. Luego hay cosas que dificultan eso, ¿no? Y que no dependen de ella solamente. Claro. Pero yo creo que si le propusierais a Yaiza, esto va por ti, Yaiza, vamos a hacer un taller sobre fulanito menganito, seguro que coge el guante, vamos, seguro que sí, la idea seguro que sí. De todas formas, también deciros que nosotros, yo sigo proponiendo y sigo teniendo ideas, y ahora, bueno, pues vamos a hacer tenemos como una asociación, vamos a sacar cosas de vosotros, de arte, de cine, vamos a hacer una televisión y vamos a hacer muchas cosas. Y hay 2 talleres que yo voy a proponer, uno de ellos tiene que ver con el reciclaje de juguetes, es decir, un juguete que, bueno, tuvo su función en su vida, en su momento, pero que ya no te estimula. ¿Por qué no lo podemos cambiar? Vamos a cambiarlo. Hacer una obra de arte del juguete o inventarnos otro juguete con ese juguete, ¿sabes? Un taller de tuning, reciclaje o como lo queráis llamar, de juguetes, de movimiento de ideas, de crear otros juguetes, ¿no? Ese es uno de los talleres que vamos a hacer. Y otro de los talleres que también vamos a hacer es el de coger ropa y cambiarla de aspecto. Por ejemplo, unos vaqueros que de pronto pues... Oye, ¿qué le podría yo hacer esto? Porque ya estoy harta de verlos así. Pues a ver qué se puede hacer, ¿eh? Desde pintarlos hasta añadirles cosas o con fotografías pegadas, se pueden hacer muchísimas cosas ahí. Entonces eso también va a ser parte y luego un club de arte en donde podamos, a partir del curso que viene, hacer visitas, como de vez en cuando hago yo con los grupos, a museos y ahí crear un taller, que el taller de Clean viene un poco también por ahí. Claro, entonces esto sí va a tener continuidad, ¿no? Va a tener continuidad fuera del colegio, sí. Que se pudiera establecer alguna colaboración con el colegio estaría genial, y que se hiciera el arte de cada en el colegio estaría fenomenal. Yo creo que podríamos hacer muchas cosas, porque cada vez que hemos hecho algo en el colegio vosotros habéis hecho cosas muy chulas, muy bonitas. Sí, también se disfruta mucho haciendo. Claro, y luego es el tener ahí una expresión puesta y que bajes y la mires y, hombre, eso es un privilegio, no toda la gente lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, fuera del colegio sí os voy a ir informando sobre las cosas que vayamos haciendo, ¿eh? Pero bueno, en el colegio pues nada, esto es como todo, se tiene que hacer paso a paso y a veces los pasos son muy lentos, ¿sabes? Y bueno, ya está. Muchas gracias por tu Bueno, colaboración. yo espero que en fin, que hayáis disfrutado un poquito. Bueno, aquí tenéis muchas cosas. Si algún día queréis que hablemos pues de eso, de teatro, de cine, pues si podéis venir cuando queráis, ya sabéis. Claro. Incluso si algún día Pablo ya estaba aquí pintando y haciendo alguna vez. Pero nada, yo también te invito si quieres venir algún día a pintar con nosotros. Y bueno, pues espero en fin, que os sea de interés lo que os acabo de decir, a vosotros y a toda el aula. Sí. Y bueno, A mí me interesa. Sí. pues muchísimas gracias por pensar en mí, porque yo tengo que decir que para mí esto es un halago, o sea, que realmente haya personas que de pronto te quieran tanto como para hacerte esto, Pablo y Alejandro, pues un halago, ¿no? Porque, bueno, yo soy una generadora de ideas, pero hay muchísimos artistas muy importantes que podéis estar haciendo un trabajo de ellos. Y hombre, que me lo hagáis a mí está genial, me ha emocionado muchísimo. Así que muchas gracias. Sí. Pues nada.